Hablemos ahora del canon del Nuevo Testamento. Como ya dijimos, la palabra canon es una palabra griega que significa básicamente regla, medida o estándar. Así que el canon del Nuevo Testamento es el conjunto de escritos reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios, autoritativos para la fe y la vida cristiana. Eso es básicamente. La etapa de formación del canon del Nuevo Testamento duró más o menos siglo y medio. Y es importante destacar que el Nuevo Testamento no se inventó en un concilio, sino que fue reconocido progresivamente por la Iglesia primitiva, como espero lo veamos ahora a continuación. Recordemos que en una primera instancia el Evangelio era absolutamente oral. Y durante los primeros años, estamos hablando de los años 30 al 60 después de Cristo, los apóstoles predicaban de memoria y la enseñanza era transmitida por testigos oculares. Bien, ellos predicaban lo que habían vivido con el Señor, su experiencia, ¿ok? Pero a partir del año 60 se comenzó a hacer necesario el escribir lo que se predicaba, pues los apóstoles comienzan no solamente a envejecer, sino que también a morir. Las persecuciones se intensifican y se comienza a hacer imperioso el preservar fielmente lo que Jesús dijo e hizo. ¿Te das cuenta? Además, el Evangelio ya se había extendido rápidamente a Asia Menor, Grecia, Roma, África del Norte, y obviamente ya no todos podían oír a un apóstol en persona. ¿Te das cuenta? De manera que los escritos permitían unificar la enseñanza, mantener la fidelidad doctrinal y corregir errores a distancia, como lo hacía Pablo en sus cartas con las diferentes iglesias. O también, por ejemplo, ajustar la expectativa de la segunda venida del Señor, pues los primeros cristianos esperaban el regreso de Cristo ya. Bien, y eso a punto de vista fue cambiando. Otro aspecto que hizo necesario el escribir las enseñanzas de Jesús fue la aparición de las doctrinas falsas, como la de los judaizantes o las interpretaciones gnósticas o conceptos de Jesús erróneos bajo el prisma griego. Por tanto, escribir fue una manera de poner un ancla, podríamos decir, doctrinal y objetiva. Fue muy necesario. Y a toda esta etapa se le conoce como la etapa apostólica. ¿Bien? Y de allí en adelante, de manera gradual, se fue asignando a los escritos apostólicos el carácter de sagrados, en el sentido de que su autoridad emanaba del testimonio de los apóstoles. Bien, los que estuvieron con el Señor, los que vivieron con Él. Por tanto, podemos decir fehacientemente que el canon del Nuevo Testamento comenzó a formarse en el siglo I y no en el siglo IV o por los caprichos, como dicen algunos, del emperador romano Constantino. Nada de eso. Bien, desde el momento en que los escritos apostólicos comenzaron a circular, comenzaron a ser tratados como escritura. Bien, como escritura, con E mayúscula. Y hay varios ejemplos, te doy un par de ellos. En Primera de Timoteo, por ejemplo, Pablo cita a Lucas cuando dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Está parafraseando, bien, el Antiguo Testamento y también está parafraseando lo que dijo Lucas como escritura. Bien, en la segunda carta de Pedro, el mismo Pedro llama escrituras a las cartas de Pablo. Bien, y aquí nos damos cuenta que por designio de Dios el Nuevo Testamento ya se estaba reconociendo a sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, si hablamos de los criterios que se usaron para reconocer los libros como canónicos, bien, del Nuevo Testamento, podríamos decir, primero, la apostolicidad. Bien, el libro fue escrito por un apóstol o por un colaborador directo de un apóstol, y es así que tenemos, por ejemplo, Mateo. Bien, Mateo fue un apóstol. Bien, Juan también escribió el Evangelio, ¿cierto? Y algunas cartas, apóstol también. Pero Marcos, él fue un colaborador de Pedro. Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, era colaborador directo de Pablo. ¿Te das cuenta? Entonces había una conexión allí. Otro aspecto podría ser la ortodoxia doctrinal, ¿no? Es decir, que enseñaran lo mismo que Jesús y los apóstoles. Ese era un criterio para considerar un libro canónico. Es decir, que hubiese una concordancia con la enseñanza recibida del Señor.
que hubiese una coherencia con el Antiguo Testamento. Otro aspecto podría ser el uso universal en las iglesias, es decir, este libro era leído y aceptado en todas las iglesias o solamente en un grupito local. ¿Ok? Y los libros canónicos se leían en Roma, Antioquía, Alejandría, Éfeso, Jerusalén, etc. Y eran usados en la enseñanza diaria, ¿bien? Entonces, esos son criterios para decir, este libro es canónico. La antigüedad, por cierto, provenía este libro del siglo I, es decir, de la época apostólica, pues la inspiración estaba ligada al testimonio ocular de Cristo, a la experiencia directa que tuvieron los apóstoles con el Señor. ¿Okay? Eso es súper importante. Otro aspecto podría ser la autoridad espiritual, reconocida por las iglesias. Por ejemplo, se reconocía este libro, esta carta, como una escritura que convencía de pecado, que edificaba la fe, que tenía autoridad espiritual objetiva. ¿Te das cuenta? Todo aquello era parte del considerar ese libro, ese escrito, como canónico. Y si han notado, hasta aquí no se ha dicho nada de los concilios eclesiásticos. ¿Bien? Y la razón es que ninguno de ellos se pronunció en cuanto al canon hasta muchos años después de que ya estaban establecidos y en uso en las diferentes iglesias. Por tanto, la iglesia no creó el canon, lo reconoció. Bien, eso es muy importante de entender. Así como un juez reconoce una ley existente, la iglesia reconoció los libros que ya tenían autoridad en la iglesia por años, por muchos años. Y cuando llegamos al siglo IV, estamos hablando del año 300, 400 después de Cristo, históricamente queda claro varias cosas. Primero, que los concilios no crean el canon, simplemente lo ratifican. Por ejemplo, el concilio de Cartago, del 397 después de Cristo, da la lista de los 27 libros actuales, nada más. Así que es importante dejar en claro que es totalmente falso cuando hay personas que dicen que el emperador romano Constantino eligió los libros que le convenían, quitó uno, puso otros. Pues los libros eran usados 200 años antes de Constantino, los mismos que usamos hoy día. Otro aspecto que queda claro es que es anacrónico y falso cuando algunos dicen, la Iglesia Católica manipuló la Biblia. Pues en ese tiempo no existía la Iglesia Católica Romana como institución, ni con el poder que tuvo en la Edad Media. ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos son aspectos históricos que hay que tomar en cuenta para dar una opinión. También, con la evidencia histórica, cae por tierra a aquellos que también dicen que se excluyeron ciertos libros porque decían la verdad. No sé de dónde sacan eso, pero no se excluyeron porque decían la verdad, sino que se excluyeron porque no cumplían la norma canónica, o eran tardíos, no eran apostólicos, o simplemente eran doctrinalmente heréticos. ¿Bien? Así que, finalmente, el canon del Nuevo Testamento no fue impuesto por emperadores ni creado por concilios. Nada que ver. Fue reconocido gradualmente por la Iglesia primitiva usando criterios apostólicos, podríamos decir, doctrinales e históricos. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Son factores súper sólidos. Los concilios, y de eso podemos hablar quizás más adelante, solo confirmaron lo que los cristianos ya aceptaban desde el siglo I. ¿Bien? En conclusión, el canon bíblico que tenemos hoy es confiable porque fue reconocido bajo la guía del Espíritu Santo y ha sido confirmado en la fe, vida y misión de la Iglesia a lo largo de los siglos. Dicho de otra manera, el canon no fue inventado, sino descubierto y confirmado. Dios habló, inspiró, preservó y guió a su pueblo para que tuviéramos hoy su palabra de manera íntegra. ¿Te das cuenta? Bien, si este mensaje te bendice, te anima, bueno, dale like, compártelo y también suscríbete al canal. De esa forma nos ayudas a poder continuar con esta misión de entregar el mensaje con sencillez y sin religiosidad.